Lección 4 para martes 18 de julio. Ahora, resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. Efesios 2:4 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí, con dos palabras poderosas, pero Dios, Pablo pasa de una triste descripción de la vida pasada de su audiencia, según Efesios 2:1 al 3, a las nuevas realidades llenas de esperanza que les marca la nueva vida como creyentes, versículos 4 al 10. ¿En qué sentido participan los creyentes de la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo? ¿Y cuándo se produce esto? Efesios 2, 6 y 7 dice: Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hemos visto que Efesios es una carta impregnada de Cristo, que destaca la solidaridad de los creyentes con Cristo. En Efesios 2, 5 y 6, Pablo amplía este tema al utilizar tres verbos compuestos para desplegar la sorprendente verdad de que, mediante las iniciativas de Dios, los creyentes mismos participan de importantes acontecimientos de la historia de la salvación que se centran en el Mesías, Jesús. Los creyentes, número 1, resucitan juntamente con Cristo. Número 2, Dios nos levantó de la tumba juntamente con Cristo, que Pablo probablemente utiliza para indicar la participación de los creyentes en la ascensión de Cristo al cielo. Y número 3, se sientan juntamente con Cristo en el cielo, lo que significa que los creyentes participan de la entronización de Cristo en el trono cósmico. Son exaltados juntamente con Jesús. Para apreciar el poder del argumento de Pablo, debemos remontarnos a Efesios 1, 19 al 23 y recordar que en su muerte, resurrección, ascensión y exaltación, Cristo obtiene la victoria sobre todo mal y sobre los poderes espirituales, los mismos que una vez dominaron la vida de los creyentes. En la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesús, estos poderes, aunque todavía están activos y representan una amenaza para la existencia humana, ya fueron totalmente derrocados. El cosmos ha cambiado. La realidad ha cambiado. Los creyentes no son meros espectadores de estos eventos, sino que participan de ellos en forma personal e íntima. El hecho de que resucitemos, ascendamos y seamos exaltados juntamente con Jesús nos abre un nuevo abanico de posibilidades. Tenemos el derecho de pasar de una existencia dominada por demonios a una vida de abundancia espiritual y poder en Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo nos ayudan los versículos que vimos hoy a entender lo que Pablo describe aquí? De el libro
Dios nos cuida, página 266, dice: Cristo se entregó a sí mismo por la redención de la especie, para que todos los que creen en Él puedan tener vida eterna. Todos los que aprecien este gran sacrificio reciben del Salvador el más precioso de todos los dones, un corazón limpio. Obtienen una experiencia más valiosa que el oro o la plata o las piedras preciosas. Se sientan con Cristo en lugares celestiales para gozar en comunión con Él la alegría y la paz que solo Él puede dar. Lo aman con el corazón, la mente, el alma y las fuerzas, pues comprenden que son su herencia adquirida con sangre. Su visión espiritual no está distorsionada por los procedimientos y los propósitos mundanos. Son uno con Cristo, así como Él es uno con el Padre. Y del libro La Educación, página 308, dice: ¿por qué se permitió que el gran conflicto se prolongara por tantos siglos? ¿Por qué no se suprimió la existencia de Satanás al comienzo mismo de su rebelión? Para que el universo se convenciera de la justicia de Dios en su trato con el mal, para que el pecado recibiera condenación eterna. En el plan de salvación hay alturas y profundidades que la eternidad misma nunca podrá agotar. Maravillas que los ángeles desearían escrutar. De todos los seres criados, solo los redimidos han conocido por experiencia el conflicto real con el pecado. Han trabajado con Cristo y, cosa que ni los ángeles podrían hacer, han participado de sus sufrimientos. ¿No tendrán acaso algún testimonio acerca de la ciencia de la redención? ¿Algo que sea de valor para los seres no caídos? Aquí vemos, hermanos, que el ser humano comparte con el sufrimiento y la experiencia de la batalla contra el mal en su vida tal como lo hizo Cristo. Y por esa razón de haber, antes de llegar a la realidad de la vida eterna, que por la razón de haber batallado, lidiado y ser victorioso como Cristo sobre el pecado en su propia vida, cada ser humano experimenta esa lucha que Cristo experimentó contra mal. Y al ser victorioso como Cristo fue, entonces el ser humano puede tener esa unión y esa identificación con Cristo de haber luchado como Él luchó y lidiado contra el mal en el mundo. Y eso nos une con Él al punto que ahora Pablo puede decir que somos elevados a lugares celestiales en participación de su muerte, resurrección y ascensión en Cristo Jesús, que ahora está en lugares celestiales. Somos nosotros también exaltados espiritualmente hablando a tales niveles de existencia en comunión con Cristo. Que Dios nos bendiga al captar la idea de que no tenemos que vivir en el miasma de este mundo derrotado, oscuro y lleno de maldad, que podemos ser elevados en un aspecto positivo y hermoso a las alturas del santuario celestial, donde Cristo en este momento intercede por nosotros. Que tengamos un día bendecido al captar y contemplar la idea de que no tenemos que vivir solamente en el ámbito terrenal,
sino que tenemos esa posibilidad de elevarnos espiritualmente hablando en Cristo y con Cristo Jesús, en esos lugares donde podemos recibir la paz y un corazón limpio. Amén.